Cordial saludo de bienvenida a todos los participantes a esta reunión virtual. El día de hoy tenemos la conferencia El derecho público y los objetos territoriales. El conferencista del día de hoy es Golgi Álvarez. Golgi es licenciado en Desarrollo Social, de la Universidad Metropolitana de Honduras. Tiene un diplomado en Documentación y Sistematización en CEMET, Honduras. Tiene más de 18 años de experiencia en modernización de procesos de catastro, registro y ordenamiento territorial en proyectos en México, Honduras, Nicaragua, Colombia y Perú. Es un conferencista internacional en el tema de administración del territorio. Actualmente trabaja con Swiss Tierra Colombia, que es una cooperación suiza en Colombia. Es una cooperación del gobierno suizo al gobierno colombiano. Golgi, por favor, ilumínanos con tu sabiduría. Bueno, gracias a todos los participantes, gracias, agradezco a la Sociedad Geográfica por abrir estos espacios de conocimiento y aprovechar el lobby, la convocatoria que tiene en unos temas que en Colombia en particular tienen mucho interés y que muchos países, no solo de Centroamérica, sino que también de Europa, especialmente están muy pendientes de lo que hace Colombia. Y para esta fecha vamos a hablar sobre el derecho público y los objetos territoriales. Habrá un tiempo al final de preguntas, pueden dejarlas en el chat como mensajes para que al final las podamos abordar. A manera de introducción, quiero traer a la mesa este espacio territorial que estamos viendo ahí. Si bien es un boceto trabajado así muy a mano alzada, el gráfico en realidad muestra un territorio donde podríamos encontrar uso público, como vías, como el área de recreación del río. Podría ser incluso uso público el área protegida que tenemos a la izquierda, el mar, la costa, todo eso es área pública. Es decir, podríamos decir, no es del gobierno de Colombia, es del Estado de Colombia, por lo tanto es de todos los colombianos. A diferencia del derecho privado, que es las casas en particular, las industrias que podemos ver o algunas cosas que pueden estar concesionadas, como la represa. Entonces, en ese sentido, si nosotros despejamos esto, lo que vamos a tener es, por un lado, un entorno natural del que hace parte el río, la cuenca, la represa, el suelo en sí, la superficie, el mar, pero también hay un entorno construido. Y ese entorno construido se representa por los edificios, las infraestructuras, el túnel que pasa por bajo de esa montaña, las torres de telefonía, la torre eólica, pero ese entorno construido adicionalmente tiene un entorno normativo. Y eso es las relaciones que hay entre la parte institucional, lo que es la parte gobierno, puede ser incluso sectores académicos o sectores privados, y las relaciones con las personas, de modo que ese entorno normativo inicialmente son los predios. En los catastros tradicionales es los predios a nivel de superficie, en propiedad horizontal o en propiedad colectiva, pero adicionalmente en los procesos, en los catastros modernos, uno de esos predios incluso es el túnel, porque tiene unos derechos, unas prohibiciones, tiene unas responsables, a pesar de que está bajo superficie. Adicionalmente, las calles son predios. En los catastros modernos se registran administrativamente porque son predios propiedad de todos los colombianos. Luego hay cosas como los cauces, los espejos de agua, las áreas verdes, y al final lo que tenemos aquí es un conjunto
de objetos que a nivel de superficie podríamos considerar predios. Ahora, ¿qué puedo o no puedo hacer con ese predio? La imagen de la derecha es un ejemplo claro de lo que sucede en la vida real. Una persona viene y se toma la acera para hacer un muro de contención de su predio, apropiándose de un derecho público que está ahí, de lo que hay normas establecidas, y dejando que imposible de transitar sobre esa acera. Y el qué puedo o no puedo hacer con ese predio, si nos vamos a uno de esos predios del dibujo, vamos a encontrarnos que hay cosas como planes de ordenamiento territorial, zonas de actividad, aspectos urbanísticos, aspectos de prohibiciones en las cuales un municipio, una entidad territorial ha definido cosas que son permitidas o no permitidas. También adicionalmente podemos ver que hay cosas como un área protegida o un área de régimen particular por el área protegida, por una zona de riesgo, por una zona de concesión minera, una zona de concesión de explotación público-privada. Podríamos ver que también en el puente es prohibido cosas como el explotar los recursos naturales a tantos metros, aguas arriba o aguas abajo, para que no se socaven las bases del puente. Podría ser prohibido ciertos usos cerca de las torres de alta tensión e incluso en las playas hay ciertas prohibiciones, no solamente de uso, sino de derecho. Hay predios que no se pueden estar a ciertas distancias de una zona costera o de una zona fronteriza, igual que las áreas utilizadas para espacio público. Entonces, en ese sentido, más allá de eso, cuando esta persona tiene un predio, hay derechos privados que son respetados por el Estado, como el derecho a la propiedad privada, pero hay cosas que influyen en el derecho privado que provienen del derecho público. Y de eso trata esta conferencia. De modo que vamos a continuación a ver de dónde provienen estas tendencias a nivel internacional. Si bien el derecho privado y los objetos territoriales a los que nos vamos a referir son temas ya conocidos y no son nuevos, hay un ejercicio muy intenso sobre lo que son las tendencias internacionales nacidas allá por el año 94 en el contexto de lo que nosotros conocemos como Catastro 2014. Son planteamientos que se hace en la Federación Internacional de Geómetras, viendo casos de estudio, viendo buenas prácticas y lo que estaba pasando en el mundo allá por el 94 y plantean cómo va a ser la gestión del territorio en el 2014 y de ahí sale un documento llamado Catastro 2014. De ahí salen unos aspectos que se llaman las declaraciones de Catastro 2014. Incluso de este documento nacen cosas que se están haciendo en Colombia como el LADM o la norma para la administración del territorio. Luego, los objetos territoriales tienen unas maneras de poderse modelar y que incluso hacen parte de una ISO internacional. Entonces, en ese aspecto, en 2014 incluso se hace una revisión de eso y aparecen lo que son las tendencias para Catastro 2034, pero lo dejo como contexto porque es una cosa que está sucediendo a nivel internacional. Colombia, como un país que apunta a una modernidad o a una sintonía con el contexto internacional, pues está adaptando, está implementando en el país lo que es la norma ISO LADM o ISO 19152 para modelar el territorio, pero también el contexto de objetos territoriales aparece en el país. Entonces, me centro en esto, las declaraciones de Catastro 2014, y quiero leer solamente la primera, que dice: en el futuro, o sea, ya dicho eso en 1994, visto en ese tiempo, en ese documento que salió, que se llamaba La Visión de Catastro 2014, decía: en el futuro, la situación del territorio se va a modelar de manera completa, incluido el derecho público y las restricciones. Y hay otras declaraciones que igual hacen sintonía con ello, que tampoco son extrañas para el contexto colombiano, como la nula separación entre mapas y registros, los modelos que van a sustituir a los mapas catastrales, los formatos físicos que pasan a ser cosa del pasado,
el trabajo conjunto entre el sector privado y público, y luego el tema de buscar que la inversión en catastro sea recuperable. Eso para poner un contexto de dónde proviene esta situación. Y vean que aquí aparece el tema de derecho público y las restricciones que crean estos objetos sobre el territorio. A nivel de conceptos, entonces quisiera esclarecer a qué nos referimos con eso. El derecho público, ya visto desde la óptica que yo tengo en ese mapa, a mano izquierda, yo tengo mucha cartografía, zonas de riesgo, catastro, curva de nivel, puedo tener usos de suelo, puedo tener información geoestadística, puedo tener información de planes de ordenamiento territorial. En medio está el catastro, porque el catastro de todo eso tiene que vincularse con lo que tengo a la derecha, que es el registro. Y el registro proviene de un contexto histórico diferente en el que lo que se busca es documentar quiénes son dueños de los predios, qué derechos existen sobre la tierra, pero la unión de estas dos cosas conlleva a decir, espere, que algo de lo que yo tengo en la izquierda afecta lo que tengo a la derecha. Es decir, los derechos privados son los derechos, restricciones o responsabilidades que provienen de la gestión del territorio bajo una óptica de gestión registral, gestión de la propiedad, casi siempre aplicado a la propiedad privada. Pero también la propiedad pública se registra, como cuando registran una servidumbre, cuando registran una concesión minera. Ese tipo de cosas muchas veces está involucrado el derecho público y el derecho privado. Ahora, el derecho público son los derechos, restricciones y responsabilidades resultantes de la legislación aplicable a los objetos territoriales. Esto lo puede manejar los entes públicos o el mismo gobierno, una entidad territorial, y un ejemplo de ello es un área protegida, un parque nacional, un plan de ordenamiento territorial, una zona de riesgo. Todos estos de alguna manera afectan o limitan aquellos predios sobre los cuales interceptan espacialmente. Entonces, bajo esa óptica, hay esa convergencia entre el derecho público y el derecho privado que hoy las tecnologías, los métodos de manejo de información permiten administrarlo y visibilizarlo. Ahora, ya no es un tema en el que Colombia está nuevo. Esto está tomado de la página del IGAD, de la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales, y habla ya del objeto territorial. Ahí dejo el enlace y este video va a quedar grabado, pero lo muestra como el ejemplo de un páramo. Un páramo, dice, es un objeto que tiene unas características homogéneas, similares, y ese páramo de alguna manera tiene ciertas prohibiciones de uso, de dominio, de ocupación, de disposición. Bajo la conceptualización inicial de esto, el objeto territorial dice es una porción del territorio, como un páramo, en el que existen condiciones homogéneas dentro de sus límites. Puede tener una zonificación, pero de alguna manera su legislación parte de la misma. Estas condiciones homogéneas están definidas por ley, la ley que define los parques, las áreas protegidas, y reflejan reglas que la sociedad crea para coexistir entre sus miembros. Yo puedo ir a un páramo seguramente, pero hay ciertas cosas que no podré hacer en el páramo. Incluso hay áreas donde es prohibido entrar. Estas reglas definen cómo una sociedad va a entender el fenómeno dentro del área en la cual vive y definen los derechos y obligaciones de los miembros de una sociedad. Finalmente, estas obligaciones se definen en la mayoría de casos por restricciones a la libertad de los individuos. Incluso objetos naturales como un río, como un lago, como un bosque, una montaña, están definidos de alguna manera por ley. Así que hablar de objetos territoriales no es una cosa nueva en el caso de Colombia, es una cosa que ya está en nuestra legislación. Traemos el término objeto territorial porque es la forma como le llama el Catastro 2014 a este término, y lo que dice es más, se le llama objeto territorial legal, porque de alguna manera tiene una legislación y un derecho público en el cual es una propiedad de todos los colombianos, y por lo tanto sus
condiciones particulares prohíben cierto tipo de situaciones. Por ejemplo, la Agencia Nacional de Tierra no puede dar un título, no puede adjudicar un predio dentro de un páramo. Un municipio no puede hacer ciertos tipos de usos porque hay una determinante de nivel superior que emite el Ministerio de Ambiente y dice ciertas cosas no son permitidas en el páramo. Por lo tanto, lo más que usted puede hacer con ello es hacer un suelo dedicarlo a suelo de protección, no solo él, sino ciertas rondas que tiene que hacer alrededor y ciertas zonificaciones para las cuales la ley permite o no permite esto. De ahí nace ese concepto de objeto territorial y su relación con las restricciones que emite respecto al derecho público, al derecho privado. Los objetos territoriales normalmente se modelan bajo el estándar LADM. No voy a hablar de ello en esta jornada, sin embargo, hay otras jornadas preparadas en este mismo año sobre esto, pero el estándar LADM, que ya está muy difundido en el caso de Colombia, define la manera, los patrones, cómo esto se debe modelar. Tengo el ejemplo del mapa que tengo a la izquierda. Catastro 2014 dice, a futuro ya no debe hablarse de mapas, no debe dedicarse las instituciones solo meramente a crear mapas, deben crear objetos territoriales y esos objetos territoriales deben convertirse en modelos. Un ejemplo es ese objeto que tengo yo en este plan de ordenamiento territorial. Al modelarlo, la forma como lo plantea el estándar dice, ese objeto territorial debe tener algunas características. Por ejemplo, él es un objeto territorial legal, tiene unas restricciones hacia los predios, tiene un propietario de ese dato, en este caso puede ser parques nacionales, puede ser el municipio, dependiendo qué objeto territorial es, tiene una fuente registral, es decir, dónde está almacenado, dónde está disponible, dónde está la transparencia de esa información, tiene una relación espacial, es decir, él tiene una característica espacial y tiene unos atributos que dicen ese objeto fue medido con esta escala, con estas condiciones, en este sistema de referencia, y luego se espera que ese objeto territorial tenga esos atributos que en su momento puedan caracterizarlo, y por lo tanto, al momento de que un predio es afectado por ese objeto, él va a decir, está afectado por este objeto, que tiene este código, que tiene esta categoría, que es de esta institución propietaria, que tiene esta fuente referencial, que tiene esta escala de cartografía, que tiene este fundamento legal y esos diferentes atributos en los cuales si el objeto afecta al predio va a decirle y es prohibido hacer este tipo de uso, o es permitido hacer este tipo de explotación, o es prohibido hacer este tipo de transacciones sobre él. Esa es la lógica del objeto territorial y cómo él se ve afectado. No profundizo en eso porque en el próximo julio 12 vamos a tener una ponencia basada en el modelo LADM Catastro Registro. En julio 19 hay una sobre el modelo LADM aplicado al ordenamiento territorial y esto que yo estoy solamente esbozando se va a explicar. Trato de usarlo nada más para el concepto de lo que es el objeto territorial y sus vinculaciones con el derecho público. Adicionalmente, también el 26 de julio hay una orientada al modelo LADM para áreas protegidas. Dejo eso y queda en la presentación que también se va a compartir. Por esa razón no profundizo tanto, pero lo traigo como ejemplo porque la diferencia entre cartografía tradicional y objeto territorial radica en las implicaciones normativas que este corresponde. Este es un ejemplo de un objeto territorial llamado suelo de protección que justo está en el modelo de ordenamiento territorial, de planes de ordenamiento territorial, sean EOT o sean PBOT o planes de ordenamiento territorial. Un suelo de protección, de acuerdo a la ley 388 y los artículos que definen en el decreto 1077, dice que proviene de cruzar el límite municipal con las escalas que define su cartografía
las áreas protegidas, áreas a proteger, áreas de riesgo, servicios públicos, rondas hídricas, áreas de interés cultural, y esta relación de estos objetos, ese cruce de esa información de acuerdo a las escalas pertinentes, va a generar lo que el municipio define como el suelo de protección. Ese es un objeto territorial. Todos los otros objetos pueden ser objetos territoriales de otra entidad responsable. Unos son de SINAP, otros son del Ministerio, del Ministerio de Ambiente. Unas pueden ser del Ministerio del mismo IGAC, como el caso de los límites administrativos. Pero la lógica de eso es que sobre esos objetos el municipio los cruza y luego del análisis profesional que hace sobre eso define, este es suelo de protección. Él se convierte en un objeto territorial bajo la responsabilidad del municipio porque acatando las normativas existentes, él define esto tiene estas condiciones. Se puede usar para esto, no se puede usar para eso. Y ese objeto territorial justo hace parte de unos de los diferentes objetos que tiene el modelo LADM para ordenamiento territorial. Otro aspecto que quería hacer mención en eso es que llegar a esto es un reto en el que Colombia está entrando bajo una visión muy integral del territorio. Los objetos territoriales no son nuevos, eso están en la ley y se han venido utilizando. Cada vez que un curador va a tomar una decisión, usa objetos territoriales que están en la información. A lo que le apunta Colombia es a un esquema en el que la información puede estar accesible, modelada, estandarizada y muchas de sus cruces automatizados. De modo que nos enfrentamos con unos retos y con esto quiero terminar para entrar a las preguntas. Los objetos territoriales están muy relacionados con la estandarización de datos y procesos del sistema de administración del territorio. El Plan Nacional de Desarrollo recién aprobado dice, créese el sistema de administración del territorio que debe definir la integralidad de toda la información, que debe regir las pautas para que la información esté disponible y para que los objetos territoriales que ahí figuran interactúen y faciliten los trámites al ciudadano o faciliten la toma de decisiones. En el esquema que estoy presentando, la búsqueda de la estandarización es que todos hablen un lenguaje común. Por ejemplo, los procesos que tienen que ver con catastro, como la formación, como la conservación, como la disposición, deben buscar que los datos prediales estén estandarizados. Los datos que tienen que ver con el registro, como por ejemplo los procesos de integración con el catastro, la inscripción, la certificación, la publicidad, esas funciones que cumple el registro intentan que esta estandarización hablen entre sí. Por lo tanto, toca ver algunos aspectos relacionados con cómo está esa información que se está cruzando y qué va a pasar cuando un folio diga este predio tiene una afectación por una servidumbre. Otros procesos de titulación, como los que hace la ANT o los municipios, incluso el registro, quienes hacen ordenamiento social de la propiedad o regularización, tienen que estandarizar eso también. Los procesos municipales, como la tributación, planificación, la emisión de licencias, la estratificación, los servicios públicos, la gestión del riesgo, y todo esto de alguna manera tiene que ver con cómo la infraestructura de datos espaciales maneja esta información y aquí figuran los objetos territoriales. Figuran como ese conjunto de partes del territorio que provienen de cartografías temáticas, pero que finalmente afectan en cuanto a derechos, restricciones o responsabilidades el uso, la ocupación, el dominio, la disposición del derecho privado o de los predios que están allá en el catastro. Y luego están las funciones de la IDE. De modo que, concluyendo para pasar a las preguntas, ¿qué retos nos enfrenta esta situación del derecho público y los objetos territoriales? Pues en primer lugar, el que se pueda mantener la mira en el para qué es esto.
Esto no es para tener mapas más bonitos, para tener geoportales de información, para tener unos servidores robustos o muchas licencias de herramientas con las que se usa. Esto es para que haya facilidad en la toma de decisiones y facilitar los trámites al ciudadano. Por lo tanto, hay unos retos para que esto pueda llegar a suceder. Eso es a nivel general, pero luego el otro reto que se viene con esto es cómo garantizamos la calidad y la disponibilidad de la información. Y a esto me refiero, cómo hacemos que los datos provengan de la fuente oficial y no cada institución haciendo una copia de los datos porque no sabe si la institución oficial los va a tener disponibles. ¿Cómo garantizamos que las escalas y atributos puedan ser pertinentes? Porque yo no puedo cruzar una cartografía, una en 25.000 contra los predios, porque no son pertinentes. Voy a crear unos conflictos terribles al decir que un predio está en una zona de riesgo. Si la cartografía no es suficiente, incluso puedo yo ganarme como institución una demanda por daños y perjuicios porque estoy degradando un predio al decir que está en una zona de riesgo. Las escalas y atributos son interesantes en esto y son urgentes decisiones sobre eso a la hora de querer estandarizar, para la hora de querer automatizar, a la hora de querer hacer visible esta información al público en general. Y luego esa estandarización de información a nivel de, no es que el objeto esté allí, que se pinte el objeto verde contra el objeto amarillo, no es que el predio diga está afectado con ciertas restricciones o con ciertos enlaces a la normativa que responde. Y por último, hay unos retos muy fuertes en respecto a la legalidad y legitimidad del derecho público. En esto los abogados son expertos y conocen mucho en eso, pero en realidad algunos de los principios registrales tienen que ver con que la información que yo disponga reúna los principios de legalidad y legitimidad en cuanto al tema de derecho público. No porque la ley no lo sustente. Las leyes hay y legislación aplicable es suficiente. Pero la pregunta en esto es, ¿hasta dónde la legitimidad de cierto dato, al poder decir, este predio está en una zona de riesgos, por lo tanto, sobre ese predio no se puede hacer una adjudicación, a menos que se hagan ciertas obras de mitigación? ¿Hasta dónde la legitimidad de ese dato proviene de la fuente oficial? Y esa fuente oficial lo hizo con las escalas necesarias, lo radicó como debió ser, lo convirtió y la formalizó ese cambio, y por lo tanto, cuando a alguien le digan está en una zona de riesgo, realmente ese dato tiene la legalidad y la legitimidad. Y por supuesto, en eso hay unas implicaciones que deben ser reguladas para evitar los conflictos que genera el tener información que no está totalmente controlada. Muchas gracias y dejamos el espacio para las preguntas y dejo la lámina también sobre las siguientes ponencias que está promoviendo la Sociedad Geográfica de Colombia en las siguientes fechas. Olga, muchas gracias por tu conferencia, muy interesante, de gran actualidad, de gran aplicación, sobre todo ahora que Colombia está completamente abocada al catastro multipropósito, o sea que su aplicación es bastante grande en este sentido. Bueno, Golgi, de nuevo, muchísimas gracias por tu conferencia, que es de importante actividad ahorita. Es algo que estamos sufriendo, es algo que estamos padeciendo, es algo que estamos esperando, es algo que debemos aprender a utilizar y debemos aprender a convivir con ello. Muchas gracias por tu conferencia, muy interesante, actual. Y entonces, no siendo más, te doy las gracias y me despido de todos ustedes